Hola gente, ¿y qué tal? ¿Ustedes ya fueron insultados por López Aliaga? Sean bienvenidos a una edición más de Jungla Salvaje. Porque aunque el depredador se ponga piel de cordero, no puede disimular sus colmillos sedientos de sangre. Y dicho de otra manera, aunque el político se ponga un poncho y un chullo, no puede disimular el asco que siente de los cholos que somos la mayoría de nosotros. Y bueno pues, alisten palos y antorchas que vamos a por ellos. Faltan solamente 7 días para las elecciones generales y tengo la sensación que hubo muy poco tiempo para analizar y escoger a un buen candidato. Quizás sea porque nunca hubo uno, quizás sea porque hubo demasiadas cosas que nos distrajeron. Si lo pensamos bien, en los últimos 3 meses ocurrieron muchas cosas en el mundo, todas por culpa de los gringos. La invasión a Venezuela y la guerra de Israel con Irán distrajeron nuestras mentes y alegraron el corazón de algunos políticos de derecha y votantes libertarios. Y en el Perú también hubo bombardeo, pero de cortinas de humo. Desde los escándalos de José Gerí, su posterior censura, el nombramiento de José María Balcázar, el circo con sus ministros, y agregado a todo este cúmulo de estupideces en la política peruana, se agrega la crisis del gas natural y el incremento del precio del transporte público. Y por supuesto, cómo olvidarnos de la constante inseguridad y criminalidad. La cabeza del peruano ya no da para prestar atención a tantas cosas, y mucho menos si colocas en medio la indignación social que causó el atropellamiento de Lizeth Marzano y también, ¿por qué no?, la chismosería por un par de ampais a La Padula, Mario Irribarren y Said Palao. Tal vez estoy poniendo excusas para mis hermanos peruanos que les importa más las lágrimas de Alejandra Baigorria que la persona que será su futuro presidente. Pero dime cómo es que te puedes informar correctamente de los atributos y defectos de 34 candidatos, porque no es solamente conocer su perfil, sino también a sus candidatos al Congreso, que encima ahora será bicameral por capricho del actual pacto mafioso. El debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones ha servido para, por lo menos, conocer el nombre de algunos candidatos presidenciales, al menos de la mayoría, porque te reto a que me digas quién es Paul Jaimes y por qué su partido tiene la silueta de tu ex en su logo. En los debates, aunque muchos piensen lo contrario, importa demasiado la oratoria. Es por eso mismo que un charlatán sin ideas como Paul Valderrama puede destacar. Podríamos decir lo mismo de Popio Olivera, aunque él sí está del lado de los buenos, es decir, en contra de Acuña. Y por oratoria me refiero a por lo menos saber cómo atacar a ciertos contrincantes o, aunque sea, tener una respuesta rápida ante un ataque que te pueda caer. Y sí, por supuesto que importa las propuestas que puedas exponer, pero teniendo menos de 2 minutos, solo te alcanza tiempo para hacer una sola cosa. Y hacer show es innegociable. El formato de los debates es terrible. Dejando de lado la cantidad de participantes, hacerlos enfrentar en grupos de 3 hace que uno pueda salir ileso o terriblemente ignorado mientras los otros 2 se atacan mutuamente. O que 2 agarren de piñata a uno de los 3, como sucedió en el grupo de Jorge Nieto, Mesías Guevara y Keiko Fujimori. Fue divertido, pero eso no es un debate. El corto tiempo para las intervenciones lleva a ser excesivamente cuidadoso con las palabras y sacrificar recursos en el camino, ya sea el discurso político, los objetivos del plan de gobierno, la estrategia para cumplir estos objetivos o los argumentos para atacar o defenderse contra los demás candidatos. Y me sorprende un poco cómo algunos periodistas, analistas políticos o público espectador se quejan de la falta de contenido en las intervenciones de algunos candidatos cuando el tiempo es justo y necesario para exponer objetivos e intenciones. Y en ellos sí se destacaron algunos candidatos. Evidentemente, en 2 o 3 minutos, que para tu flaco es más que suficiente, para los candidatos no alcanzan para explicar acertadamente las estrategias. Por ejemplo, en un problema de inseguridad ciudadana, donde las soluciones son multisectoriales. Pero los objetivos e intenciones de candidatos como Marisol Perestello, Mesías Guevara y algunos otros candidatos más fueron bastante claros y acertados: destruir todo el legado que ha dejado el gobierno de los 5 o 6 partidos que han dirigido el país desde el Congreso. Y aunque estos candidatos son los que más me han gustado a mí respecto a su participación en el debate, parece bastante claro, si hacemos caso a las últimas encuestas, que el principal ganador es Carlos Álvarez.
Yo lo advertí hace algunos meses. Alguien que estuvo años frente a una cámara va a barrer el piso contra candidatos que tienen la oratoria promedio de López Aliaga. Carlos Álvarez también ha sabido explotar ese sentimiento de hartazgo de la clase política en estos últimos años. No tanto en el copamiento y sometimiento de las instituciones, que me parece lo más grave, pero sí en los privilegios que han aumentado constantemente, como ha ido aumentando su presupuesto sin que nadie quiera dar explicaciones, más allá del almirante Montoya, burlándose de todos los peruanos diciendo ¿qué cosa quieren? Que comamos alfalfa. Y a este lo lleva Carlos Spa. Es para un lapo a los que quieran marcar la velita. Haciendo un promedio de las últimas dos encuestas que revisé antes de grabar este video, la de Ipsos y la de IEP, a una semana de las elecciones la cosa va más o menos así. Keiko Fujimori va primera con 11.7%, López Aliaga iría segundo con un 8.4%, Carlos Álvarez casi empatado con ese chanchito con un 7.9%, cuarto puesto para Roberto Sánchez, el heredero de Castillo, con un 6.7%, Alfonso López Chao más atrás con un 4.8%, empatado con Jorge Nieto con un 4.7%, y para cerrar este top 7, Ricardo Belmont con un 4.2%. 7 primeros puestos y 3 de ellos son partidos de este actual Congreso. Yo no considero a Juntos por el Perú parte del pacto mafioso, son más unas mascotas que se comen las sobras, pero estando a favor de la minería informal, casi ilegal, es obviamente también un riesgo para la democracia. Pero a lo que voy, entonces la campaña de por estos no ¿fue un rotundo fracaso? La respuesta es que no. Entre esos tres partidos solo alcanzan un 26%, y si agregamos el resto de los partidos mafiosos que no mencioné, pues a lo mucho alcanzan un 30%. Es decir que 70% está de acuerdo con que por estos no hay que votar. Pero el Congreso, en su infinita sabiduría, sabía que iban a alcanzar un rechazo así de grande. Por eso es que no permitió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo mismo también es que dejó que entraran la mayor cantidad de partidos políticos posibles, para que, aunque el 70% del país los rechace, este porcentaje se divida en más de 20 partidos diferentes, incluidos los babosos que protestan con su voto en blanco. Aproximadamente los otros partidos que tampoco son parte de este Congreso suman alrededor de 20%. Si quitamos esos partidos y repartimos de manera equitativa este porcentaje entre los 4 partidos del top 7, tendríamos que Carlos Álvarez iría primero, y aunque Keiko seguiría pasando a segunda vuelta, Rafael López Aliaga estaría séptimo. Y haber evitado esto es el principal éxito del pacto de partidos mafiosos que nos gobierna. No recuerdo si algún candidato ha propuesto que retornen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para que no ingresen tantos partidos que dividan tanto la voluntad de un pueblo, que en su gran mayoría están de acuerdo con que hay 5 o 6 partidos que no deben regresar al poder desde el Congreso. Y ya para despedirme, creo que es bastante obvio que no importa lo que pueda decir, todo el mundo votará por su candidato favorito, aunque luego veremos con amargura que dicho candidato tal vez ni siquiera pasó la valla electoral. Solo queda cruzar los dedos y que al menos la segunda vuelta presidencial no sea entre Keiko Fujimori y López Aliaga. Ello sí sería el verdadero día del juicio final. Eso del que tanto le gusta hablar a la candidata de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, ante decenas de niñas en su albergue que fueron obligadas a dar a luz. Y nada más que decir, amigos. Muchas gracias si se quedaron hasta el final. Se acercan las elecciones y no hay nada bueno que yo pueda vaticinar. Solo queda ahorrar para mudarnos a Argentina, que muy pronto será un estado protectorado de Estados Unidos. Por favor, no olviden dejar su like, su comentario sobre quién debería ser presidente y, claro, posteriormente vacado por el Congreso en su mayoría fujiporquista. Suscríbanse al canal de YouTube y también al de TikTok para no perderse nada de SMN. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Chao.